Ve. Ya. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser patología de hígado, páncreas y vesícula biliar, ¿no? Entonces, básicamente el índice está de más porque vamos a ver la patología del hígado, la patología del páncreas y la patología de la vesícula biliar. Es importante que sepan ustedes, chicos, que en el hígado hay muchas más enfermedades, ¿ya? Muchas más afecciones de las que vamos a tocar acá. Aquí estamos tocando específicamente las más importantes. De igual manera el páncreas, de igual manera la vesícula, ¿ya? Entonces, comenzamos con la patología del hígado, que es una de las cosas que más preguntan, hepatitis, ¿ya? Y de todas las hepatitis, ¿qué hepatitis preguntan más? Se preguntarán ustedes. Preguntan más sobre la hepatitis A y B. La C la dejan un poco de lado. A lo que yo he visto, por ejemplo, en preguntas en AM, por cierto, es que preguntan cómo se diagnostica o cómo se hace el seguimiento de la vacuna de hepatitis, o cómo se diagnostica una infección aguda por hepatitis B, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en un ratito, ¿ya? El- También preguntan, he visto que en ciclos pasados, en las preguntas de examen, han preguntado cuál es el que causa em, una infección crónica, ¿no? ¿Cuál es el tipo de transmisión que tiene las hepatitis? Todo eso lo encuentran acá, miren. A ver, todo eso lo tienen acá, en anexo 1, ¿ya? En el anexo 1 tienen un cuadrito que les va a resumir absolutamente todos los virus de hepatitis, incluyendo la D y la E. Algo que no voy a poder explicar por el tiempo, obviamente, es la hepatitis D. Para que la hepatitis D pueda ingresar a nuestro cuerpo, necesariamente tiene que tener a la hepatitis B, ¿ya? Entonces, no puede haber hepatitis D sin hepatitis B. Primero te contagias de la hepatitis B y gracias a un antígeno que tiene el virus de la hepatitis B, puede entrar a nuestro cuerpo, a nuestra célula, el virus de la hepatitis D, ¿sí? Otra cosa que es importante es de la hepatitis E. ¿Por qué? Porque la hepatitis E se transmite de forma fecal oral, al igual que la hepatitis A, pero la hepatitis E, como pueden observar acá, es exclusivamente de anfitriones inmunodeprimidos. Y ahí también entra el embarazo, ¿ya? Entonces acuérdense, hepatitis E con E de embarazo, ¿ya? Hepatitis E con E de embarazo. Eh, ¿Cuál es entre a ver, hay dos virus de la hepatitis que causan este, enfermedad crónica. Estos son la hepatitis B y la hepatitis C. Pero ¿cuál de estos dos se hace más crónico? O sea, se hace más crónico con respecto al porcentaje. Ese es el virus de la hepatitis C, ¿ya? Porque mire, la frecuencia de hepatopatía crónica en el virus de la hepatitis B es del 5 a 10%, pero en el caso del virus de la hepatitis C es más del 80%, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Que es lo que les decía que preguntan bastante en ENAM. He visto un montón de preguntas de infectología en esto, sobre esto. Es con la detección del antígeno de superficie, también llamado antígeno australiano, ¿ya? El que tiene la S, porque hay uno que tiene una E. Y ese es el core y sirve para otra cosa, ¿ya? Entonces, se detecta mediante la presencia del antígeno australiano o de anticuerpos frente al antígeno australiano. Estos anticuerpos deben, si en caso sea una infección aguda, debe ser en un IgM, ¿no? IgM positivo al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, ¿ya? Básicamente, esos serían los puntos a tratar en este cuadrito, así que vamos a regresar al inicio. Acá. Muy bien, ahora sí, ya les he dicho lo más importante, vamos a iniciar con el virus de la hepatitis A. Entonces, como datos generales, en el caso del virus de la hepatitis A, tienen que saber que es un virus de tipo ARN que pertenece a la familia de los Picornaviridae y su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. ¿Cuál es su vía de transmisión? Ya, su vía de transmisión es fecal oral, ¿ya? Porque este es el único, aparte del virus de la hepatitis E, como ya han visto, que tiene una transmisión fecal oral. Y este virus únicamente se transmite mediante vía fecal oral. ¿Qué es importante mencionar acá?
¿Recuerdan que la clase pasada les dije que los niños no se limpian bien? Son poco higiénicos los niños, como ustedes habrán visto. Tal vez si tienen sobrinitos o tienen hermanitos chiquitos. Los niños no se lavan las manos, se meten toda la boca, se meten toda la nariz. Tocan todo y todo lo que tocan, ya sea del piso, se lo meten a la boca, incluyendo cuando les pica la zona anal, se rascan y no se limpian, no se lavan, igual se lo meten a la mano, sí, sí, igual se meten la mano a la boca. Entonces, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta porque debido a esto es que el virus de la hepatitis A es más común en niños y también en zonas pobres con poca salubridad, ¿no? Con poco saneamiento, con poco acceso a servicios de agua potable, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en algún caso clínico les viene alguna de estas situaciones y les preguntan cuál es el virus de hepatitis más probable, que se contagien, vendría a ser la hepatitis A, ¿verdad? Otra cosa que es importante recordar de la hepatitis A es que no provoca hepatitis crónica, a diferencia de el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, no hay estado de portador y por lo tanto tampoco va a haber insuficiencia hepática. El virus de la hepatitis A no es tan agresivo como otros tipos de virus que sí pueden dar una insuficiencia hepática aguda. ¿Ya? En el caso del virus de la hepatitis A, no da una insuficiencia hepática aguda. Pero otros tipos de virus de hepatitis, como la hepatitis C sí puede dar una insuficiencia hepática aguda. ¿Ya? Más o menos, esta es la curva, la cronología que sigue el virus de la hepatitis A. ¿Sí? Entonces, en la primera semana, después de haber tenido el contacto, ¿no? Fecal oral, perdón. En la primera semana el virus ya se encuentra en la sangre, ¿ya? De la primera a la segunda semana ya se empiezan a producir los anticuerpos, ¿no? Los IgM antivirus hepatitis A, ¿ya? Los IgM, acuérdense, a diferencia de los IgG, tienen eh, mayor capacidad para poder identificar los antígenos por su estructura, por su misma estructura de cinco bracitos, ¿no? En cambio, el IgG tiene solo dos bracitos. No es más, el IgM tiene 10 bracitos, perdón, 10 bracitos. Entonces, el IgM es conocido como la inmunoglobulina de las enfermedades agudas, ¿no? Entonces, en la primera y segunda semana, de forma aguda, vamos a poder identificar el virus de la hepatitis A. Aquí podemos ver la curva, mire, por acá. Muy bien. En la segunda semana ya empiezan a aparecer los síntomas, ¿ya? Los síntomas principalmente son náuseas, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, ¿ya? Dolor en hipocondrio derecho, ojo. O sea, el hipocondrio en donde se encuentra el hígado. Em, y en algunos casos, por no decir en la mayoría, también puede haber hepatomegalia, ¿ya? Entonces también vamos a encontrar una elevación de la TGP, ¿ya? Esta elevación de la TGP, una transaminasa, disminuye alrededor de la quinta y sexta semana, ¿ya? Entonces, entre la segunda y tercera semana, el virus ya se encuentra en las heces, por lo que el virus ya comienza a ser contagioso, ¿verdad? Porque su vía de infección es fecal oral, su vía de transmisión es fecal oral. Entre las 8 semanas y los 6 meses, la IgM va a disminuir y la IgG va a permanecer alta en el organismo durante un periodo de meses todavía, ¿ya? Entonces, aquí tienen un pequeño resumen también de cómo va la cronología en el caso del virus de la hepatitis A, ¿ya? Acuérdense que uno de los síntomas importantes también es la ictericia, ¿ya? Por el daño hepático. Pero este daño hepático es agudo, ¿ya? Es una ictericia que aparece y después desaparece. Y aparece en conjunto con los síntomas. Pero como pueden ver acá, los síntomas le ganan un poquito, ¿ya? Entonces, los síntomas aparecen ligeramente antes que la ictericia. Muy bien. Ya, eso es todo con respecto al virus de la hepatitis A. Eso es lo más importante. Recuerden ver el cuadrito, ¿ya? Porque el cuadrito tiene más información. Con respecto al virus de la hepatitis B, que es un virus muy importante porque casi siempre lo van a escuchar en muchas partes, no solamente aquí en patología, lo van a ver
ay, ¿cómo se llama? Lo van a ver en gastroenterología, lo van a ver también en infectología, lo van a ver, sobre todo en infectología les van a preguntar un montón de esto. Eh, en la misma cirugía, o sea, en cirugía también van a tocar un poco, en pediatría definitivamente van a tocar hepatitis B, en ginecología también, chicos, así que tienen que aprenderse sí o sí el virus de la hepatitis B, ¿ya? Entonces, datos generales, es un virus ADN, ¿ya? A diferencia del virus de la hepatitis A, que es ARN, el virus de la hepatitis B es ADN y pertenece a la familia Hepatnaviridae. Su periodo de incubación es más largo, de 2 a 26 semanas, y su transmisión puede ser mediante diversas vías, por contacto sexual, que es bastante común, no solamente, bueno, es importante que lo tengan en cuenta en personas que tienen, o que son promiscuas, ¿no? Cuando una mujer está gestando, sobre todo también, es importante 3 exámenes serológicos para esta paciente, ¿ya? Sífilis, hepatitis B, VIH. Casi siempre se toman esos 3. Después, bueno, por contacto sexual, el virus de la hepatitis B se transmite. También se transmite por transmisión vertical, es decir, cuando hablamos de transmisión vertical nos referimos al parto vaginal, ¿ya? Entonces, el virus de la hepatitis A, perdón, de la hepatitis B también se transmite mediante el parto vaginal, ¿ya? Y después tenemos a la transmisión horizontal. La transmisión horizontal se refiere a cualquier transmisión que sea, por ejemplo, mediante agujas, ¿no? O sea, la transmisión parenteral, ¿no? O sea, reciclar una aguja, utilizarlo en un paciente y en otro paciente, bueno, y en otro paciente, o en el caso de las personas drogadictas, cuando, cuando comparten agujas para inyectarse la droga, ¿no? Otro ejemplo de transmisión horizontal es mediante la transfusión sanguínea, ¿ya? En la transfusión sanguínea también se puede contagiar la hepatitis B. Importante, qué es lo que quiero que se lleven también del virus de la hepatitis B? Es que causa una hepatopatía crónica, ¿ya? Y esta hepatopatía crónica es precursor para el desarrollo de carcinoma hepatocelular, ¿ya? Y este carcinoma hepatocelular puede desarrollarse incluso en hígados que no presentan cirrosis, es decir, para que se desarrolle el carcinoma hepatocelular después de haberte contagiado con el virus de la hepatitis B, obviamente tienen que pasar muchos, muchos años, ¿verdad? Pero no es necesario que el hígado desarrolle cirrosis para que desarrolle carcinoma hepatocelular. Así que eso es lo que yo quiero que se lleven de aquí. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Primero, la estructura del virus de la hepatitis B. Hay dos partecitas que son importantes en el virus de la hepatitis B, pero yo quiero que se lleven principalmente ¿ya? Este es el antígeno, el HBS antígeno. Ese es el antígeno de superficie, ¿ya? El HBC AG o el antígeno core, C de core, no es el que se utiliza para el diagnóstico del virus de la hepatitis B, ¿ya? Es el antígeno de superficie, que es este de acá, el S de superficie, ¿ok? Listo. Entonces, para hacer el diagnóstico del virus de la hepatitis B necesitamos el antígeno de superficie o antígeno australiano, cualquiera de los dos es correcto, y además IgM positivo para el antígeno australiano, ¿ok? Perfecto. Entonces, hay diferentes vías que puede seguir la hepatitis B, ¿ya? La hepatitis B puede quedarse como una hepatitis aguda, en donde el paciente se recupera y va a eliminar el virus. Otra vía es que el paciente tenga una hepatitis crónica que no progrese. Otra vía puede ser que la hepatitis crónica progrese y evolucione una cirrosis. Y otra vía es que haya una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. O la última vía es que este paciente termine como como un estado de portador sano asintomático, es decir, que tenga al virus de la hepatitis B en su cuerpo, pero que se encuentre completamente asintomático. Es aquí, ¿no? Sobre todo acá, ¿no? En hepatitis crónica progresiva que evoluciona en cirrosis. Aquí
es donde es lo que yo les comenté, ¿no? Que no es necesariamente que el paciente tenga que tener sí o sí cirrosis para que desarrolle el carcinoma hepatocelular, ¿ya? O cáncer de hígado. Igual las 2 son correctas, ¿ok? Acá hay una gráfica pequeña, como pueden observar por aquí, en donde, uy, ¿qué pasó con esto? Ya bueno, en donde se puede observar la cronología de esta enfermedad, ¿no? La cronología de la infección por el virus. Entonces, bueno, creo que mejor les dejo a ustedes que vean un poco. Solamente quiero que sepan que antes o cuando aparecen los síntomas ya empiezan a aparecer el antígeno de superficie, ya se empieza a manifestar el ADN del virus. Las transaminasas también empiezan a aumentar. Y los antígenos para el virus de la hepatitis B también inician con su aumento progresivo entre las 4 y las 20 semanas, ¿no? Los antígenos antiantígeno de superficie perduran, ¿ya? Y perduran mucho tiempo, perduran años, ¿ya? Em, pero eventualmente bajan, pero lo importante es que perduran muchos años, ¿no? Entonces, síntomas también de que aparece una enfermedad por virus de la hepatitis A agudo, sobre todo, ¿no? Agudo, es la presencia de síntomas que son los que son muy parecidos a los de la hepatitis A, ¿no? Náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, ictericia. Ya. Aquí, en este caso, están poniendo convalecencia y recuperación. Sin embargo, acá en la infección crónica, la enfermedad va a perdurar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces los síntomas se extienden. La presencia del antígeno de superficie también se extiende. La presencia del antígeno core también se extiende. Y la presencia del virus, del ADN viral también crece. Se extiende, al igual que los marcadores. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos cómo. A ver, un ratito. Mm, ya. Aquí tenemos cuál es el destino de una infección aguda por el virus de la hepatitis B. En un 65% pasa a ser una enfermedad subclínica, ¿sí? En donde el 100% de los pacientes van a recuperarse. Un 25% pasa a ser una hepatitis aguda, ¿ya? En la hepatitis aguda tienen su cuadro y todo, ¿no? De náuseas, vómitos, dolor, pero el 99% de las hepatitis agudas se van a recuperar. Y el 1% o menos va a cursar con una hepatitis fulminante, que es lo que les mencioné, ¿no? Una hepatitis fulminante que termina en muerte o necesariamente en un trasplante de hígado, ¿ya? Por una insuficiencia hepática aguda, ¿ya? Este virus, el virus de la hepatitis B, puede causar una insuficiencia hepática aguda. Y un 5 o 10% pasa a la cronicidad, ¿no? Entonces, de una infección aguda, el 5 al 10% pasan a tener una hepatitis crónica, en donde muy pocos, pero puede ser el caso de que puedan llegar a la recuperación. Del 20 y el 30% termina desarrollando cirrosis y eventualmente una disfunción del hepatocito o del hígado que termina en muerte del paciente o en una necesidad de trasplante de hígado, ¿no? Y un 2 a 3% terminan desarrollando carcinoma hepatocelular. Aquí le ponen IO porque la hepatitis crónica puede desarrollar cirrosis y después de la cirrosis puede sobrevenir el carcinoma hepatocelular. O de la hepatitis crónica sin necesidad de la presencia de cirrosis puede pasar a carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Y en esta última parte, que viene a ser la microscopía, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Entonces, lo que vamos a ver acá, aquí lo que se remarca en marroncito son todos aquellos hepatocitos que tienen el antígeno de superficie positivo, o sea, el antígeno australiano, ¿no? Entonces, aquí se marcan de color marroncito la presencia, todos los hepatocitos que tienen la presencia del antígeno de superficie. Y lo que vamos a ver característicamente aquí son hepatocitos en vidrio esmerilado, ¿ya? En vidrio esmerilado, en donde podemos observar aquí pequeñas inclusiones blanquecinas, citoplasmáticas, granulares y pálidas, ¿no?
que eso es lo que hace que el hepatocito tenga un aspecto de vidrio esmerilado. Muy bien, ahora vamos a pasar a la hepatitis C, que también es muy importante. Muy bien. Entonces, datos generales de la hepatitis C, ¿no? Es un virus ARN, igual que el virus de la hepatitis A, ¿ya? Y pertenece a la familia Flaviviridae, y su periodo de incubación es de 4 a 26 semanas, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una hepatitis C? Primero, el uso de drogas intravenosas. Ese es el principal factor de riesgo, ¿ya? Porque es en un 54%. Múltiples parejas sexuales en un 36%, cirugía en los últimos 6 meses, 16%, lesiones por agujas, ¿no? 10%, y contacto con personas infectadas aproximadamente en el 10%. ¿Cuál es el cuadro clínico que sigue el virus de la hepatitis C? Primero, es importante que sepan que puede tener un curso clínico variable que puede ir desde la enfermedad asintomática hasta la presencia de cirrosis, ¿ya? Entonces, el paciente puede estar asintomático y esto ocurre en el 85% de los casos. ¿Ya? El 25% de todos los pacientes termina desarrollando una cirrosis hepática y el 15% de los pacientes termina desarrollando ictericia. Ojo, también el virus de la hepatitis C puede causar manifestaciones extrahepáticas, que son raras, pero puede pasar. ¿Cuáles son estas? Linfoma no Hodgkin de células B, que vamos a ver más adelante en linfomas y leucemias. La púrpura trombocitopénica idiopática, que es básicamente una disminución de los trombocitos, ¿ya? Y se le llama púrpura porque produce petequias en el cuerpo, ¿ya? Trombocitopénica es porque bajan, ¿no? Incluso a menos de 100. Yo he visto un caso de púrpura trombocitopénica en el Instituto del Niño, en donde el pacientito, no, era una paciente, niño, era un niño, tenía como 30.000. Ustedes saben que el número de trombocitos normal es de 150.000 a 450.000. Se considera púrpura trombocitopénica idiopática cuando tiene menos de 100.000 y esta niña tenía 30.000. Entonces ya dense una idea de cómo estaba su pielcita, pobrecita. Tenía este, varias, este, no, equimosis, no, varias petequias, ¿ya? Y también puede causar, ojo, puede causar glomerulonefritis el virus de la hepatitis C, ¿sí? Muy bien, entonces recuérdense que el virus de la hepatitis C también también hay cronicidad, ¿no? Este, puede llegar a la cronicidad incluso en un mayor porcentaje que el virus de la hepatitis B, ¿sí? Entonces aquí tenemos también la presencia, a ver, el diagnóstico del virus de la hepatitis C no es con antígeno de superficie como en el caso del virus de la hepatitis B, sino con la presencia de su ARN viral, ¿no? Entonces, acá tenemos los marcadores séricos que aumentan más o menos entre la primera y la tercera semana. Y justo ahí también es donde empiezan a aparecer los síntomas, como la ictericia y la presencia de síntomas característicos de una inflamación del hígado, ¿no? Y vemos cómo por aquí empiezan a aparecer los antígenos antivirus de la hepatitis C, ¿no? Para hacerle pelea y eliminarlo del cuerpo. Ahora, aquí podemos ver cómo o qué pasa cuando la enfermedad se hace crónica, ¿no? Entonces, a la primera, tercera semana, igualmente, ¿no? Empiezan los síntomas, comienza la ictericia y el ARN se hace más presente, ¿no? Ya podemos identificarlo con un PCR. Entonces, vemos también que los marcadores séricos y las transaminasas se elevan al momento de los síntomas y bajan, pero persisten, ¿no? Y van en onda, ¿no? Aumentan y después disminuyen y después aumentan y después disminuyen. En los picos en donde va aumentando estos marcadores séricos, también hay presencia de síntomas, ¿ok? Es por eso que, bueno, se encuentra la enfermedad crónica. Y aquí también se puede desarrollar carcinoma hepatocelular, ¿ya? Pero con mayor frecuencia relacionan al virus de la hepatitis B con el carcinoma hepatocelular. Entonces, microscópicamente vamos a poder observar la lesión típica de una infección crónica por virus de la hepatitis C, que es básicamente este de acá, ¿no? Podemos ver acá, en palabras simples, ¿no? Podemos observar acá que está rosadito, por aquí también está rosadito, pero aquí está como de color.
azul morado, ¿no? Esta parte de color azul morado es la parte dañada, es la parte que ha sido afectada por el virus. Entonces, vamos a poder observar por aquí la presencia de expansión de los espacios porta, ¿ya? Por un folículo linfoide. Esa es la lesión típica, perdón. Ahora, otra cosa que se les ha preguntado, de hecho, en el pretest de hoy día es esto. ¿Cómo diferenciamos microscópicamente una hepatitis aguda de una hepatitis crónica? Primero, en la hepatitis aguda vamos a poder observar acá cerca del espacio porta la presencia de escaso infiltrado mononuclear, ¿ya? Escaso infiltrado mononuclear, ojo, mononuclear, poquito. Vamos a poder observar también por aquí la presencia, el agregado de macrófagos, ¿no? La degeneración hidrópica, la presencia de apoptosis, pero lo que yo quiero, con lo que yo quiero que se queden es que hay un infiltrado escaso mononuclear. Ese es en la hepatitis aguda. En cambio, en la hepatitis crónica tenemos muchos más hallazgos. ¿Por qué? Acá, cerca del espacio porta, ¿no? Vamos a poder encontrar también un infiltrado mononuclear, pero este ya no es escaso, es denso. Hay muchas células mononucleares. También vamos a encontrar necrosis, ¿no? Necrosis en puente y fibrosis en puente también, ¿no? Hay necrosis y fibrosis en puente entre la vena central y el espacio porta, ¿ya? En el caso de una infección crónica por el virus de la hepatitis B, es lo que hemos visto anteriormente, no vamos a poder observar la presencia de células en vidrio esmerilado y en el caso de la hepatitis C, un cambio graso, ¿ya? Eso es con lo que yo quiero que se queden de esta imagen, ¿ya? La diferencia entre la hepatitis aguda y la hepatitis crónica. Entonces, hepatitis aguda, escaso infiltrado mononuclear, hepatitis crónica, aquí tenemos todos los hallazgos de la hepatitis crónica, ¿ya? Ujú. Muy bien, ahora vamos a hablar de la insuficiencia hepática, ¿ya? Tenemos dos, insuficiencia hepática aguda y la insuficiencia hepática crónica con la presencia de cirrosis. Entonces, ¿cómo se define la insuficiencia hepática aguda? Ya. Se define como una hepatopatía que está asociada, ojo, asociada a encefalopatía y a coagulopatía. Y esto se produce en las 26 semanas siguientes después de una infección hepática inicial, ¿no? En ausencia de hepatopatía previa, obviamente, ¿no? Entonces, se refiere a que el paciente estado sano se ha infectado con el virus, cualquier virus, ¿no? Que, que produce finalmente, después de las 26 semanas siguientes, una hepatopatía aguda, ¿no? Que cursa con encefalopatía y coagulopatía. Esa es la definición de insuficiencia hepática aguda. Ahora, acá tenemos una mnemotecnia que lo puse en chiquito. A ver, una mnemotecnia pequeña, ¿no? Para saber, no, para identificar las causas de insuficiencia hepática aguda. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el ABCDE del trauma, ¿no? A de vía aérea, B de respiración o breathing, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición. Algo parecido es esto, pero hasta la F, y no es para, este, no es para traumas, ¿no? Es para causas de insuficiencia hepática aguda. Tenemos el A, B, C, D, E, F. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia hepática aguda? Las principales: acetaminofén, o sea, paracetamol, que ese es el otro nombre del paracetamol, el acetaminofén, la hepatitis A o la hepatitis autoinmunitaria, ¿no? Todas con A. Con B, la hepatitis B. Con C, la hepatitis C. La D es de drogas, como fármacos, también pueden ser toxinas. La hepatitis D también. La E de hepatitis E y enfermedad de Wilson. Y la F de fatty. Fatty significa cambio graso. Entonces, puede ser también hígado graso del embarazo o por haber consumido valproato o por haber consumido tetraciclinas, que, que condicionan este cambio graso, ¿ok? Entonces, acuérdense de esa mnemotecnia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder observar en la insuficiencia hepática aguda? Primero, la alteración en la forma y en el flujo de la bilis, que nos va a ocasionar ictericia, el paciente va a estar ictérico, y también nos puede causar colestasis. Entonces, también podemos observar una encefalopatía hepática. Ustedes ya saben cuáles son los signos principales de una encefalopatía hepática, ¿no? Una disminución en la escala de Glasgow, por ejemplo, que está asociado
estigmas hepáticos. Ojo, acuérdense de los famosos estigmas hepáticos, ¿no? Que los aprendieron en semiología. Eso también les va a servir, ¿ya? Entonces, en la encefalopatía hepática vamos a encontrar rigidez, hiperreflexia, asterixis, ¿ya? Acuérdense, asterixis casi siempre es sinónimo de encefalopatía hepática, ¿ya? Después vamos a encontrar la presencia de coagulopatías, este, que es básicamente o se puede manifestar mediante la aparición de hematomas en nuestro cuerpo o de la presencia de hemorragia intracraneal, ¿ya? También vamos a poder encontrar hipertensión portal, que puede ser por una obstrucción o que puede ser por una insuficiencia hepática aguda, que eventualmente va a evolucionar a una citis, es decir, em, el paso de agua al tercer espacio en el abdomen y una encefalopatía hepática, ¿no? Y después tenemos el síndrome hepatorrenal, que se manifiesta, o bueno, lo que ocasiona es, más bien dicho, una retención de sodio, como una alteración de la excreción de agua libre y la reducción de la perfusión renal y la filtración glomerular. ¿Ya? De hecho, la insuficiencia hepática causa muchas cosas, ¿no? Porque la insuficiencia hepática termina en hipertensión portal en síndrome hepatorrenal, y la hipertensión portal termina en un síndrome hepatopulmonar. Entonces, eh, pasan muchas cosas con la insuficiencia hepática. Ya, revisen un poquito de eso si en caso les da tiempo, porque yo sé que deben estar bastante ocupados. Eso es con respecto, claro, me olvidé de esta parte. A ver, por acá. ¿Cómo se ve macroscópicamente y microscópicamente una insuficiencia hepática aguda? Primero, la necrosis masiva del hígado, ¿no? El hígado, de ser grandecito y suavecito, bueno, ustedes ya han visto un hígado, ¿no? Se va a volver pequeñito, se va a volver bien blandito y congestivo. Con congestivo nos referimos a que vamos a encontrar la presencia de múltiples células. O bastante, no sé cómo explicarlo, pero ya ustedes conocen el significado de congestivo. Eso es en la macroscopía. En la microscopía vamos a encontrar la presencia de una necrosis que confluye, ¿no? Y la presencia de tejido residual, que es mínimamente normal, pero acuérdense que todo el hígado está necrótico, porque es una necrosis masiva, porque es una insuficiencia em, hepática aguda, ¿ok? Después tenemos a la insuficiencia hepática crónica con la presencia de cirrosis, ¿ya? Acá es importante que sepan las principales causas de insuficiencia hepática crónica, que son básicamente los dos virus que causan cronicidad, o sea, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Otra causa de insuficiencia hepática crónica es la hepatopatía o la esteatosis hepática no alcohólica y la hepatopatía alcohólica, ¿no? O sea, vendrían a ser los cambios grasos que tiene el hígado, ya sea por la ingesta de alcohol o ya sea por un mal estilo de vida, ¿ya? Entonces, la hepatopatía alcohólica o la esteatosis hepática alcohólica se da por un alto y frecuente consumo de alcohol. Y la esteatosis hepática no alcohólica, que ya vamos a ver más adelante, se da por un mal estilo de vida. Está asociado mucho a síndrome metabólico, a sobrepeso, a obesidad, a falta de actividad física, a una mala alimentación, ¿sí? Entonces, eso puede causar insuficiencia hepática crónica si no se mejora. Entonces, después, la insuficiencia hepática de las hepatopatías crónicas suele, no siempre, pero suele estar asociada a cirrosis, ¿ya? La cirrosis afecta generalmente de forma difusa a todo el hígado. Las reacciones de los, ¿cómo se le llama? Bueno, las reacciones ductulillares, ¿no? De los ductos, van a aumentar, ¿no? Aumentan conforme progresa la enfermedad, y además eh, puede producirse la regresión de la fibrosis. Eso es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra insuficiencia hepática crónica por la ingesta de alcohol. Entonces, cuando un paciente toma mucho alcohol, vamos a encontrar esta barbaridad, miren. Miren esto. Miren toda esta fibrosis. Ya, esto es característico de la cirrosis. Ya, esto es característico de la cirrosis. Eh, este es en un paciente que toma mucho. Ya es un paciente alcohólico crónico. Pero ¿qué pasa si a este paciente lo mandan a rehabilitación?
y deja de tomar por una semana, y esa semana se vuelve en un mes, y ese mes en 8 meses, y esos 8 meses se vuelven en 2 años. Puede haber una regresión. Es infrecuente, sí, pero puede haber una regresión, mire. Esto es del mismo paciente, ¿ya? Pero este es cuando tomaba alcohol y este es cuando ya no toma alcohol, ¿no? Entonces, aquí, cuando el paciente era un bebedor crónico de alcohol, podemos observar aquí unas bandas gruesas de colágeno entre lobulillos, ¿no? Entre lobulillos, miren, lo azul, recuerden que siempre va a representar fibras de colágeno, fibrosis, ¿no? Estas fibrosis, recuerden también que son características de la cirrosis. Entonces, miren qué gruesos se encuentran estos puentes fibróticos. Pero después de tomar la decisión de dejar el alcohol, miren cómo estos puentes han disminuido de grosor y miren que también las bandas de colágeno, es decir, el color azul, también ha ido desapareciendo progresivamente. ¿Ya? Entonces es importante que sepan que puede producirse la regresión de la fibrosis. Es infrecuente, pero es posible. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a hablar de la hipertensión portal. A ver. Importante que sepan de la hipertensión portal es que es el aumento de la resistencia del flujo de sangre portal y aparece en diversas circunstancias, ¿no? Estas circunstancias se clasifican en tres, ¿ya? Pueden ser por causas prehepáticas, por causas intrahepáticas y por causas poshepáticas. Por causas prehepáticas, por ejemplo, trombosis obstructiva de la vena porta o por anomalías estructurales como estenosis de la vena porta. Poshepáticas como insuficiencia cardíaca derecha grave, como pericarditis constrictiva o como una obstrucción del tracto de salida de la vena hepática. Pero la que más nos interesa a nosotros es la causa intrahepática. ¿Por qué? Porque es la más común, ¿ya? La más común es la causa intrahepática, que es debido a cirrosis de cualquier causa. Y acá lo vemos. Por eso es que lo he dejado aquí anotado para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? La principal causa intrahepática y en general la principal causa de la hipertensión portal es la cirrosis, ¿no? Que es responsable de la mayoría de los casos de hipertensión portal. Ahora, la hipertensión portal va a ser importante porque no solamente es el hecho de que afecte al hígado, sino que también, como ustedes habrán visto, es una causa etiológica bastante importante en el caso de hemorragias digestivas, ¿verdad? ¿No? En el caso de hemorragias digestivas altas. ¿Por qué? Porque las hemorragias digestivas altas se clasifican en variciales y no variciales. Y en este caso, las variciales tienen que ver con la hipertensión portal, porque la hipertensión, en este caso por la cirrosis, es tan alta la resistencia al flujo que empiezan a aparecer varices esofágicas. Y estas varices esofágicas sangran. Y eso es lo que produce el sangrado o el cuadro de hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que se acuerden de esta enfermedad. ¿Ok? Muy bien, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de la hipertensión portal? Primero, encefalopatía hepática, que es lo que ya hemos visto, ¿no? Que algo que va a caracterizar la encefalopatía hepática es la asterixis y la presencia de estigmas hepáticos, ¿ya? Busquen estigmas hepáticos para que uno de los estigmas hepáticos son las telangiectasias, por ejemplo, ¿no? Que son estos angiomas cutáneos, ¿no? Telangiectasias. A ver, otras consecuencias vienen a ser, por ejemplo, la malnutrición, las varices esofágicas, que es lo que yo les estaba diciendo, la esplenomegalia, ¿no? El aumento del tamaño del vaso, eh, cabeza de medusa periumbilical, que también es una manifestación importante, la presencia de la ascitis, ¿no? Y también la presencia de hemorroides. Incluso puede afectar a los testículos con la presencia de atrofia testicular, fíjense. ¿Sí? Entonces, esas son las consecuencias clínicas de la hipertensión portal. Acá les tengo un poco de información con respecto al síndrome hepatopulmonar. Generalmente este síndrome aparece en el 30% de los pacientes que tienen tanto cirrosis como hipertensión portal, ¿ya? Y consiste en la dilatación vascular intrapulmonar, ¿ya? Que produce esto. Esta dilatación vascular intrapulmonar que se produce en este síndrome altera la ventilación-perfusión del paciente. Por este motivo, el paciente empieza a entrar en hipoxia, pero esta hipoxia es principalmente en bipedestación, ¿ya? Esta hipoxia mejora en decúbito, o sea,
esta hipoxia mejora cuando el paciente se recuesta, ¿no? Y se dice que la patogenia es debido a que el hígado, como está enfermo, no logra eliminar ni los vasoconstrictores y tampoco logra producir vasodilatadores. Entonces, hay dilatación de los vasos intrapulmonares y causa todo este cuadro. Sí, ya, eso es lo más importante de hipertensión portal. Y después tenemos a la hepatopatía alcohólica, que mejor le explico así en grande. Ay, perdón, sigo enferma. Ya, entonces, ¿qué es importante con respecto a la hepatopatía alcohólica? Ya, alcohólica. El consumo excesivo de alcohol, ojo, no confundan etanol con metanol, ¿ya? Porque el alcohol que nosotros ingerimos como alcohol es etanol. No sé si ustedes habrán escuchado que hace mucho tiempo hubieron casos de personas que tomaban metanol y el metanol hacía que dejen de ver, los dejaba ciegos básicamente. Ya ese alcohol, aquí no estamos hablando de ese alcohol, ok, aquí estamos hablando del alcohol etanol, ¿ya? Entonces, el consumo del etanol es la principal causa de hepatopatía, ¿ya? Y existen tres formas de lesión hepática de origen alcohólico. Primero, la esteatosis hepática por alcohol, ¿verdad? La hepatitis alcohólica, o sea, la inflamación del hígado por el consumo de alcohol, y la esteatofibrosis, es decir, cambio graso asociado a la presencia de fibrosis, ¿ya? A ver, vamos a explicar este cuadrito, para eso sí creo que voy a aumentar el tamaño de la diapositiva, por acá, ya. Tenemos a nuestro hígado normal, Aquí vamos a tener dos protagonistas, nuestro hígado y el alcohol, el etanol, ¿ya? Entonces, nuestro hígado, cuando no tomamos alcohol, se encuentra normal, se encuentra así, bonito, liso, de un tamaño congruente, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos exposición al alcohol y una exposición frecuente? Entonces, empieza a haber esteatosis. La esteatosis es el cambio graso, ¿ya? Y también puede haber fibrosis perivenular, o sea, alrededor de las venas, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que cuando hay exposición, aparece la esteatosis, ¿no? Pero cuando se deja la exposición y entramos en un estado de abstinencia de alcohol, el hígado es capaz de regresar a su estado normal, ¿ya? Lo mismo va cuando hay una exposición importante al alcohol y empieza a haber inflamación del hígado, o sea, hepatitis, ¿no? Entonces empieza a haber necrosis de los hepatocitos, inflamación, y esto fue pregunta de examen pasado, cuerpos de Mayori, ¿ya? Cuerpos de Mayori-Denk o hialina de Mayori. Esto aparece en la hepatitis alcohólica, ¿ya? Es clásico de la hepatitis alcohólica. Y también puede haber cambio graso. Esto es cuando hay una exposición importante al alcohol, o sea, eh, una, la ingesta continua y en altas cantidades de alcohol, pero que con la abstinencia puede regresar a un hígado normal, ¿ya? Ahora, cuando sigue habiendo una exposición continua al alcohol o ataques repetidos de ingesta de alcohol en grandes cantidades, por muchos, muchos años, esto ya regresa a fibrosis, ¿no? O sea, regresa, no, evoluciona a una cirrosis, ¿no? Y esta cirrosis consiste en la presencia de fibrosis en puente, acuérdense, ¿no? La fibrosis en puente que hemos visto, ¿no? La presencia de nódulos, ¿no? Nódulos chiquitos, como podemos observar acá. Nódulos chiquititos, hiperplásicos. Ahora, de aquí es muy difícil que regresione, ¿no? A un hígado normal, muy, muy, muy difícil. Puede haber también la variación entre esteatosis y hepatitis, es decir, una esteatosis puede volverse una hepatitis, ¿ya? O sea, puede empeorar. Y con la abstinencia puede pasar de la hepatitis alcohólica otra vez a esteatosis y otra vez a hígado normal, ¿ya? Entonces, es importante que esto lo conozcan. Ahora vamos a ver la microscopía y la macroscopía también. Chicos, creo que alguien tiene prendida su micro, por favor, si pueden apagarlo. Ya, ok, seguimos entonces. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la esteatosis, perdón, mi dislexia, la esteatosis y la hepatofibrosis alcohólica, ¿ya? Datos importantes que tienen que observar acá, primero, la fibrosis en alambre de gallinero, ¿ya? La fibrosis en alambre de gallinero es esta zona de acá, azul, ¿ya?
todo lo azul es fibrosis, ¿ya? Acuérdense de eso, todo lo azul es fibrosis. Ya, esa es una de las características que van a poder ver aquí, ¿no? En la esteatosis y hepatofibrosis alcohólica. Las fibrosis en alambre de gallinero, que está asociada mucho a la cirrosis de la ENEC, puede evolucionar a cirrosis de la ENEC. Busquen qué es, chicos, para que puedan entender mejor. Ahora, la disposición va a ser alrededor de la vena central y se va a extender, como pueden observar, ¿no? Se va a extender en dirección a los espacios porta. Ya, se extiende, como pueden observar. Ahora, también vamos a tener la presencia de vacuolas claras, como podemos observar acá, ¿no? Estas vacuolas, estas bolitas chiquitas blancas, esas son vacuolas claras, que básicamente son gotitas de grasa, ¿ya? Son gotitas de grasa. Después tenemos a la hepatitis alcohólica, ¿ya? La hepatitis alcohólica, lo más característico que vamos a poder observar acá son los cuerpos de Majori-Denk, o también llamada hialina de Majori, ¿sí? Otra cosa que vamos a encontrar son estos cúmulos de células inflamatorias, ¿ya? Básicamente, si encontramos este cúmulo de células inflamatorias, es porque aquí al medio hay un hepatocito necrótico, hay un hepatocito que acaba de morirse, ¿ya? Entonces, estas células inflamatorias están intentando fagocitarlo para limpiar esta zona, ¿sí? Después aquí tenemos, por ejemplo, cambios en el hepatocito, ¿ya? Un cambio que puede sufrir el hepatocito es la presencia de balonización o un hepatocito balonizado, como podemos observar acá. Este es un hepatocito balonizado, que se refiere básicamente a un hepatocito que ha crecido de tamaño y que tiene, a ver cómo lo puedo explicar, que no tiene, o sea, que ha adoptado una forma de balón y que en su citoplasma es claro, esa es la palabra, su citoplasma está claro. ¿Por qué se forma el hepatocito valorizado? Porque la queratina se colapsa. Ya, una vez que la queratina se colapsa, se forman los cuerpos de Majori-Denk, que son los que podemos observar acá. Entonces, algo que vamos a poder observar, ¿no? Son estos hepatocitos balonizados, hepatocitos balonizados, hepatocitos balonizados. Y bueno, alrededor, que son estos puntitos moraditos azules, son cúmulos de células inflamatorias, ¿no? Y después tenemos a la cirrosis alcohólica, ¿no? Como podemos observar acá, y como mencionamos anteriormente, generalmente en la cirrosis alcohólica podemos observar la presencia de nódulos, ¿no? Nódulos hiperplásicos. Y estos nódulos se ven de esta forma, son nódulos chiquitos, ¿ya? Se le llama esto cirrosis micronodular, porque hay una nodularidad difusa, es decir, son diversos nódulos chiquititos que afectan a todo el hígado. eh, Tiene un tinte verdoso debido a que hay generalmente presencia de colestasis y el tamaño de los nódulos generalmente es de 3 milímetros, o sea, son una minucia, son chiquititos, ¿ya? Ahora, ese es macroscópicamente. Microscópicamente se ven así, miren, estas bolitas de acá, estos círculos rosados, son los nódulos, ¿ya? Y lo que está alrededor viene a ser el tejido fibroso, que vendría a ser la fibrosis, el colágeno, la presencia de colágeno. Lo azul es fibrosis, colágeno, ¿no? Aquí, al menos, en esta imagen no se reconoce la acumulación de grasa, pero sí se ven estos nódulos, ¿no? Los nódulos pequeños con la presencia de tejido fibroso. Muy bien, ahora vamos a hablar de la esteatosis hepática no alcohólica, ¿ya? Como dice acá, son cambios grasos, pero no son debidos al alcohol, ¿ya? Es un trastorno generalmente metabólico eh, que generalmente se da en pacientes que no consumen alcohol o lo hacen en cantidades muy pequeñas, que son menos de 20 gramos de alcohol a la semana, ¿ya? Entonces, hay un término que se llama esteatosis patológica y es aquella que afecta a más del 5% de los hepatocitos. Entonces, podemos hablar de una esteatosis patológica, es decir, una esteatosis que está causando síntomas o que puede causar alguna repercusión en nuestro organismo cuando afecta a más del 5% de los hepatocitos de nuestro hígado, ¿ok? Entonces, la hepatopatía o la esteatosis hepática no alcohólica está relacionado a los trastornos metabólicos, ¿ya? Es importante que sepan que esta esteatosis hepática no alcohólica es un trastorno metabólico y de hecho es el más frecuente y está asociado, como les mencioné anteriormente, a el síndrome metabólico, ¿ya? Acuérdense de los criterios para el síndrome metabólico, que tiene que ser un perímetro abdominal mayor de 98 en el caso de los hombres, mayor de 96 en el caso de las mujeres, bueno, algo así era, ¿no?
asociado a muchas cosas, ¿no? Al aumento de los triglicéridos, al aumento del colesterol, al aumento de la presión arterial. Bueno, ustedes ya deben saber, ¿no? Los criterios para el síndrome metabólico. Entonces, también es importante que sepan que los hallazgos, en el caso de este tipo de esteatosis, son básicamente iguales a la hepatopatía alcohólica, pero son menos llamativos. ¿Por qué? Porque no hay alcohol, ¿sí? Y está relacionado a otros signos y síntomas, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Ya la resistencia a la insulina, que es un precursor de la diabetes, está relacionado también a la esteatosis hepática no alcohólica. En términos más fáciles, a la esteatosis hepática no alcohólica se le dice ENA, ¿ok? O esteatosis no alcohólica. Así que vamos a decirle ENA, ¿ya? Entonces, la ENA, en un 80% de los casos, suele aparecer como una esteatosis hepática aislada, ¿ya? O sea, solo como esteatosis hepática. Entonces, puede progresionar a una cirrosis que puede ser mínima y no aumenta, ¿no? No aumenta el riesgo de muerte en comparación con la población general. Ahora, el otro porcentaje restante, que vendría a ser menos del 20%, evoluciona o se manifiesta, perdón, se manifiesta como una esteatohepatitis, ya, o sea, cambio graso asociado a inflamación del hígado, y esto sin presencia de alcohol, ¿no? No alcohólica. Entonces, en el 11% de los casos, en 15 años, puede desarrollar cirrosis, ¿ya? Y esta cirrosis, en 8 años, el 31% comienza a presentar descompensación y el otro porcentaje, en 6 años y medio, más o menos el 7%, puede terminar desarrollando un carcinoma hepatocelular. O sea, ¿puede desarrollar cáncer un paciente con esteatosis hepática no alcohólica? Sí, así es. Así que tengan eso muy en cuenta, ¿ok? Muy bien, ¿qué más vamos a ver acá? Estos son los cambios, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, los cambios, claro, los cambios en el hígado, microscópicamente, son básicamente iguales que la hepatopatía alcohólica, ya que la esteatosis hepática alcohólica. Igualitos, pero menos llamativos, ¿verdad? Entonces vamos a poder ver aquí la presencia de gotitas de grasa, ¿no? Vacuolas que representan gotitas de grasa y la fibrosis en alambre de gallinero, ¿no? Entonces vemos que son similares a la esteatohepatitis alcohólica. Y ya para terminar con la sección hígado, vamos a hablar del carcinoma hepatocelular. Importante con respecto a la epidemiología es que predominen varones y es la quinta causa de muerte en pacientes varones a nivel mundial, ¿ya? Generalmente son las hepatopatías crónicas en donde se van a asentar los casos del carcinoma hepatocelular. Y el factor más importante son las infecciones virales, o sea, las infecciones virales que llevan a la cronicidad de una lesión hepática, que son el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, y las lesiones tóxicas por el alcohol, ¿no? Entonces, la esteatohepatitis alcohólica, sobre la esteatohepatitis alcohólica, y ojo, también sobre la esteatohepatitis no alcohólica, también puede aparecer el carcinoma hepatocelular, ¿ya? Entonces, con respecto a la morfología, podemos observar acá que es una neoplasia, ¿no? Unifocal, es decir, tiene un solo foco, aparece en un solo lugar. Y microscópicamente hablando podemos observar trabéculas, ¿no? Entre los hepatocitos engrosadas. Estas son las trabéculas, ¿no? Estas son estos espacios en blanco. Y los espacios pseudocinares grandes, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la cirrosis secundaria hepatitis C, que se ve de esta forma, ¿ya? La cirrosis que es secundaria hepatitis C, en donde también puede aparecer el carcinoma hepatocelular, tiene una característica y es que son nódulos grandes, ¿ya? Y lo que vamos a encontrar es un signo que se llama el signo del nódulo dentro de otro nódulo. Que miren, acá hay un nódulo grande y dentro de este nódulo grande hay un nódulo más chiquitito, ¿ya? Este hallazgo sugiere cáncer en desarrollo, ¿ya? Y ahora, en la microscopía vamos a poder ver la presencia de un subnódulo, ¿ya?
un subnódulo que generalmente va a indicarnos el carcinoma hepatocelular. Ya en este caso es un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. O sea que no tiene muy buen pronóstico, ¿no? Acuérdense, lo bien diferenciado tiene buen pronóstico y lo mal diferenciado tiene mal pronóstico. ¿Ya? Y vamos a ver también lesiones precursoras, ¿ya? Hay dos tipos de lesiones precursoras para el cáncer hepatocelular, ¿ya? Los cambios de células grandes y los cambios de células pequeñas. Los cambios de células grandes, pues por su nombre sabemos que los hepatocitos se vuelven más grandes y los núcleos se vuelven grandes también y atípicos, o sea, son núcleos un poquito extraños, si lo pudiésemos decir así, ¿no? Los núcleos atípicos grandes se refieren a la presencia de una hipercromasia de los núcleos y un aumento del tamaño de los núcleos, ¿no? Y en el caso del cambio de células pequeñas, podemos observar aquí que están o tenemos la presencia de células anómalas, chiquitas, pequeñitas, a diferencia de estas que son más grandes, ¿no? Con el aumento de la relación núcleo-citoplasma, es decir, el citoplasma se vuelve más pequeño, el núcleo se vuelve más grande y la lámina, que es esto blanco que podemos observar por aquí, se ingresa, ¿no? Muy bien, hasta aquí tenemos patología del hígado. Ahora vamos a hablar de la patología de páncreas, que ojo, en realidad son muchas las patologías del páncreas, pero vamos a hablar de las más importantes. Pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas, ¿ya? Entonces, con respecto a la pancreatitis aguda, se define, y esto fue pregunta de examen, solamente que no la he puesto en esta ocasión, pero se define como la lesión reversible del parénquima pancreático, ¿ok? Lesión reversible, porque la pancreatitis crónica es lesión irreversible, ¿ya? Entonces, la pancreatitis aguda está asociada a inflamación y tiene muchas etiologías, ¿ya? El alcohol puede ser una de ellas, la obstrucción, que es la más común, ¿no? La obstrucción por cálculos biliares y los defectos genéticos hereditarios o lesiones vasculares o infecciones, ¿no? Acá tenemos más bien absolutamente todos los factores etiológicos para la pancreatitis aguda. Los más importantes, o al menos el más asociado y que causa en mayor frecuencia la pancreatitis aguda, es la obstrucción de la ampolla de Vater por la presencia de cálculos biliares, ¿ya? El alcohol es importante, sí, pero es mucho más importante en la hepatitis crónica, perdón, en la pancreatitis crónica, ¿ya? Pero que sepan que hay muchos trastornos que pueden causar la pancreatitis aguda, ¿no? La hiperlipoproteinemia también, ¿no? Por ejemplo, la azatioprina, también la presencia de traumatismos, ¿no? Lesiones quirúrgicas, ateroembolia, todo esto puede causar pancreatitis aguda. ¿Por qué es importante que sepan pancreatitis aguda? Porque van a verlo en cirugía, ¿ya? Porque la pancreatitis aguda es una causa frecuente de abdomen quirúrgico. ¿Por qué? Porque la pancreatitis aguda se tiene que operar, en la mayoría de los casos se tiene que operar porque si no el paciente fallece, ¿ok? Así que tengan en cuenta, es importante. Y ojo, yo he sacado una pregunta de pancreatitis aguda, me parece, del ENAM. Y no de la sección de gastroenterología, sino de la sección de cirugía general, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la patogenia de la pancreatitis aguda? Primero, hay tres formas por las cuales posiblemente se daña el acino. Ya, yo quiero que sepan que eh, la principal, el principal hallazgo, o más bien dicho, la pancreatitis aguda se da principalmente por lesión celular del acino pancreático, ¿no? O sea, tenemos nuestras células acinares y estas células acinares van a ser dañadas y es por eso que se produce la pancreatitis aguda. Entonces, hay tres vías. Primero, la obstrucción de los conductos, ¿no? Por colelitiasis. Otra cosa que es importante que sepan que les van a preguntar en cualquier lado, en cualquier parte, ya sea en cirugía. Es más, en el internado estoy segura que les van a preguntar cuál es la diferencia entre colelitiasis, colestasis, colangitis y coledocolitiasis, ¿ya? Colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula. Colestasis es una vesícula que no tiene dinámica, no tiene buena dinámica. Colangitis es la infección de la vesícula y coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el colédoco. ¿Ok? Muy bien, entonces,
tenemos a la colelitiasis, ¿ya? La colelitiasis puede producir una obstrucción en la ampolla de váter. Y el alcoholismo crónico también puede generar concreciones ductales. La cosa es que aquí va a haber una obstrucción de la ampolla de váter, ¿no? Entonces, esta obstrucción de la ampolla de váter causa edema intersticial, que eventualmente causa alteraciones del flujo sanguíneo y causa isquemia, por lo cual todo termina en lesión de las células acinares. Igualmente acá, ¿no? El alcohol, los fármacos, los traumatismos, la isquemia, algunos virus, hipercalcemia, generan la liberación de proenzimas intracelulares, como las hidrolasas lisosómicas, y esto termina en la activación de enzimas intra o extracelulares que finalmente van a terminar en lesión de células acinares. Igualmente el transporte intracelular difuso. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión metabólica debido al alcohol o la presencia de obstrucción ductal que finalmente va a terminar, ¿no?, en la llegada de proenzimas al compartimiento lisosómico. Se activa la presencia de enzimas, ¿no? Hay una activación intracelular de las enzimas y todo al final va a confluir en una lesión de células acinares. Entonces, la patogenia básicamente se trata de todos los tres caminos que van a conducir a una lesión de células acinares, ¿ya? O sea, de las células que conforman el acino pancreático, que es la unidad básica del páncreas, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión de células acinares, vamos a ver la presencia de activación de enzimas, ¿no? Estas enzimas activadas van a causar inflamación y edema intersticial, van a causar proteólisis, necrosis grasa y la lesión de paredes vasculares. Y finalmente, todo esto termina en una pancreatitis aguda, ¿no? Em, en estos casos, en la pancreatitis aguda, es importante dosar la amilasa, porque la amilasa nos va a ayudar a ver qué tan fuerte o qué tan grande es la lesión en la pancreatitis aguda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco de la morfología, ¿no? Primero, tienen que saber que hay alteraciones básicas que vamos a encontrar en la pancreatitis aguda. Primero, fuga microvascular y edema. Segundo, necrosis grasa, ¿no? Sí o sí vamos a encontrar necrosis grasa. Inflamación aguda, pues obviamente porque es una pancreatitis aguda, ¿no? Vamos a encontrar también la destrucción del parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos y hemorragia intersticial. Entonces, macroscópicamente, vamos a ver aquí, ¿no?, áreas oscuras de hemorragia y la presencia de necrosis grasa peripancreática, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver necrosis focal, por esta zona de acá, necrosis focal, y la presencia de necrosis grasa, ¿no?, que se manifiesta así como si fuesen gotículas de grasa. Esa es la necrosis grasa. Y ahora vamos a hablar sobre la pancreatitis crónica, ¿ya? Importante que sepan de la pancreatitis crónica, es causada por la inflamación prolongada del páncreas y está asociado a destrucción irreversible del parénquima exocrino o del parénquima pancreático. Irreversible, ¿ya? Irreversible porque la pancreatitis aguda es reversible, la presencia de fibrosis y la presencia de destrucción del parénquima endocrino que se da ya en estadios más avanzados, ¿no? La mayoría de los afectados van a ser personas, varones de sexo masculino, ¿no? De una edad de aproximadamente 50 años. Y la causa más común de pancreatitis crónica es el abuso prolongado de alcohol, que es lo que les mencionaba. Entonces, la principal causa de pancreatitis aguda es la obstrucción por cálculos biliares o patología biliar. Y la principal causa de pancreatitis crónica es el consumo prolongado de alcohol y en grandes cantidades, ¿no? La pancreatitis crónica también va a estar vinculada a obstrucción del conducto pancreático, a lesiones autoinmunitarias de la glándula, la pancreatitis hereditaria, pero esto es solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque la causa más común es el abuso prolongado de alcohol. ¿Cuáles son los hallazgos más llamativos de la pancreatitis crónica? Fibrosis, atrofia y pérdida de acinos. Con eso se reducen, ¿ya? Fibrosis, atrofia y pérdida de acinos. En ocasiones también vamos a poder encontrar la dilatación de los conductos pancreáticos. Es por eso que lo he puesto con dos asteriscos. Muy bien, morfología. ¿Qué vamos a ver en nuestra morfología? O sea, en nuestra macroscopía y microscopía. Acá. Primero, fibrosis y atrofia, que es lo que les mencioné, ¿no? Fibrosis y atrofia. Y la presencia de conductos que tal vez por ahí pudieron haber quedado después de toda la destrucción, ¿no? También vamos a poder encontrar el conducto dilatado, ¿no? El conducto dilatado,
Y acá podemos observar, por ejemplo, al menos en esta imagen, una concreción ductal eosinófila, ¿no? O sea, la presencia de algo que está ocupando espacio. Muy bien, esa es la pancreatitis crónica. Acá tienen un cuadrito resumen de pancreatitis aguda versus pancreatitis crónica. Entonces, aquí en la pancreatitis aguda tenemos una activación de mediadores inflamatorios, ¿no? Como células o la activación de enzimas proteolíticas, eh, en donde vamos a ver que hay lesión vascular y finalmente todo esto termina en lesión de las células acinares, ¿no? Se destruyen las células del acino pancreático, pero regresan, ¿no? O sea, es una lesión reversible, ¿no? Una lesión reversible. Se destruyen las células de los acinos pancreáticos, pero eventualmente estas vuelven a su estadio normal, ¿no? O sea, es reversible, no es una lesión reversible. En cambio, en la pancreatitis crónica, por el etanol, por el estrés oxidativo, pueden, también por la presencia de inflamación eh, y mediadores inflamatorios, se terminan destruyendo las células acinares, ¿no? Entonces, las células acinares se destruyen y ya no se vuelven a regenerar. Es una lesión irreversible. Y alrededor hay un aumento de la fibrosis, ¿no? Con la presencia de células, de pérdida de células acinares, ¿no? Y entonces se trata de una lesión irreversible. Y vamos a hablar de el carcinoma de páncreas. Acá estoy poniendo los datos más importantes. Primero, la ubicación. El carcinoma de páncreas puede ubicarse en 3 zonas según la anatomía de nuestro páncreas, ¿no? En la cabeza, en el cuerpo o en la colita. Principalmente se asientan en la cola, perdón, en la cabeza, ¿ya? La mayoría de los carcinomas de páncreas vamos a encontrarlos en la cabeza, en un 60%, un 15% en el cuerpo y un 5% en la cola, ¿ya? Eh, Característicamente, el carcinoma de páncreas va a ser un carcinoma ductal, en el caso sea en la cabeza, principalmente es un ductal, ¿no? O sea que se encuentra en el ducto, o sea, en el canal por donde se excreta los jugos pancreáticos, ¿no? Como características principales tenemos a que vamos a poder observarlo y palparlo como una masa dura que tiene una morfología estrellada y una coloración blanquecino grisácea. Acá es blanquecina, al menos, un poco blanquecina, ¿no? Por acá. Está obstruyendo el ducto, mira. Este es un carcinoma ductal, adenocarcinoma ductal. Y es mal delimitada, como podemos observar acá, ¿no? Por eso tiene una morfología estrellada, mal delimitado. ¿Qué es importante que sepan ustedes? Que si el carcinoma se encuentra en la cabeza, puede ocasionar la obstrucción del conducto de la ampolla de Vater. Entonces también puede ocasionar una obstrucción del conducto coledocodistal, por lo cual se va a manifestar como ictericia, ¿ya? Mientras que si el carcinoma aparece en la cola o el cuerpo, esto no va a comprimir la ampolla de Vater, por lo cual van a permanecer silentes o asintomáticos, ¿ya? Es importante que sepan que el carcinoma de páncreas es un cáncer muy agresivo, que tiene mal pronóstico generalmente. ¿Por qué? Porque en muchos casos no da síntomas hasta que esté en estadios avanzados, ¿no? Hasta que obstruye el conducto colédoco, o sea, hasta que ya ha crecido considerablemente, por lo que generalmente se va a hacer el diagnóstico de carcinoma de páncreas cuando el paciente ya está en estadios avanzados y ya no se puede hacer mucho. Ahora, eh, tiene un hallazgo específico, tiene un hallazgo característico, de hecho, en la radiografía, ¿ya? Cuando hay cáncer de páncreas, vamos no, pero me estoy confundiendo, perdón. Es importante que recuerden del carcinoma de páncreas que el tabaquismo es la principal causa prevenible, ¿ya? O sea, una persona fumadora con un alto índice de paquetes año em, puede o desarrolla, tiene una gran probabilidad de desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Carcinoma de páncreas. La forma más común es el adenocarcinoma ductal, o sea, del ducto, y generalmente su ubicación va a ser en la cabeza, ¿ya? Lo repito porque es importante que ustedes lo recuerden. Si lo repito mucho es porque es importante, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver el parénquima y esta parte del conducto se encuentra normal. Aquí tenemos la presencia de una masa mal delimitada y la presencia de dilatación del conducto. ¿Por qué? Porque acá hay una obstrucción, ¿no? Y microscópicamente vamos a ver glándulas mal formadas. Es por eso que se le llama adenocarcinoma, adenoglándula.
carcinoma, cáncer. Cáncer en forma de glándula, ¿no? Glándulas mal formadas con la presencia de estroma fibroso denso y células inflamatorias, ¿ya? Entonces, acuérdense también que si el carcinoma aparece en la cabeza, genera síntomas, y si aparece en la cola o el cuerpo, no genera muchos síntomas. Y que la principal ubicación es en la cabeza. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, hay un signo que nos va a servir mucho más adelante, porque esta aparece en una de las preguntas de NAM, que es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿ya? El signo de Courvoisier-Terrier se refiere a la vesícula palpable, indolora y con la presencia de ictericia. O sea, tenemos ictericia, la vesícula la palpamos y no duele, pero la palpamos y está bien, bien dura. Ese es el signo de Courvoisier-Terrier. Y este signo es indicador o indicativo posiblemente de un cáncer de páncreas, un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí tenemos patología pancreática. Ahora finalmente ya vamos a terminar, chicos, con la patología biliar. Entonces, vamos a iniciar con la colelitiasis, que en resumen es básicamente la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? Básicamente, cálculos en la vesícula. Importante, afecta al 10-20% de toda la población adulta. Más del 80% de los cálculos son silentes, es decir, nosotros ahorita podemos tener cálculos, pero no los sentimos, no nos duele, ¿ya? Y hay dos tipos generales de cálculos, los cálculos de colesterol y los cálculos pigmentarios, ¿ya? Los cálculos de colesterol son cristales de monohidrato de colesterol y los cálculos pigmentarios están formados por sales de bilirrubinato cálcico. O sea, uno es de colesterol y el otro es de calcio, ¿ya? Eh, ya, entonces vamos a ver, ya, esos son los cálculos, ¿ya? Que está muy relacionado a la edad y el sexo, a los factores ambientales y a los trastornos adquiridos, ¿ya? Generalmente aparecen en edades medianas y es más común en el sexo masculino, ¿ya? Con respecto a los factores ambientales, tiene que ver mucho con la alimentación de los pacientes. Y también puede ser por trastornos adquiridos. Acá tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo para la litiasis. Primero, la demografía, que no es muy, no es muy importante acá porque aquí hablamos de otro tipo de, de demografía que no pertenece mucho a nuestro país, ¿no? Sin embargo, acá podemos observar que los sudamericanos eh, generalmente van a tener mayor predisposición a desarrollar cálculos en la vesícula, ¿no? La edad avanzada, la presencia de hormonas sexuales femeninas, ¿no? La obesidad, el síndrome metabólico, la pérdida de peso rápido, la estasis vesicular, es decir, que no haya dinámica vesicular. Perdón, me confundí, chicos. Acá en edad y sexo es más frecuente, me estaba confundiendo, es más frecuente en el sexo femenino, ¿ya? Acuérdense de eso. Es más frecuente en el sexo femenino justamente por la presencia de hormonas sexuales femeninas, ¿ya? Entonces, eh, hay trastornos congénitos del metabolismo también que pueden ocurrir y pueden afectar, contribuir, más bien dicho, a la presencia de litiasis. Ese es en el caso de los cálculos de colesterol, que son estos amarillos pardos con forma redonda. Porque después tenemos a los cálculos pigmentarios, que son estos pardos o negros, que aparecen más en síndromes hemolíticos crónicos en pacientes asiáticos, ¿no? Y que generalmente son indicativos de infecciones de las vías biliares, ¿ya? Que también puede ser causados por trastornos digestivos, o lo podemos observar en trastornos digestivos como enfermedad del ilio, como la enfermedad de Crohn, ¿ya? Y después tenemos a la colecistitis aguda. Ustedes no sé si conocen a la colecistitis aguda. Es importante que sepan que es básicamente la inflamación de la vesícula y esta inflamación de la vesícula se da principalmente por la presencia de cálculos, ¿ya? Acá tenemos todos los cuadros de colecistitis aguda, ¿ya? Entonces, la colecistitis aguda es básicamente la irritación y la inflamación de la vesícula, en donde vamos a encontrar a la vesícula aumentada de tamaño, ¿no? Y su es la principal complicación de la colelitiasis, ¿no? O sea, para desarrollar colecistitis aguda, o sea, la inflamación aguda de la vesícula, la principal
causa es la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? Aquí es importante mencionar un signo muy característico de la colecistitis aguda, que es el signo de Murphy, ¿no? El signo de Murphy. Entonces, si tenemos un paciente con signo de Murphy positivo y antecedente de colelitiasis, posiblemente estemos hablando de una colecistitis aguda, ¿no? Después tenemos a la colecistitis litiásica, ya que es básicamente la presencia de un cálculo que está obstruyendo el cuello de la vesícula o que puede estar obstruyendo también el conducto cístico. Entonces vamos a encontrar aquí la presencia de una bilis turbia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar acá la presencia de fibrina, la presencia de pus, ¿ya? Y en ocasiones la presencia de hemorragias. Después tenemos a la colecistitis aguda sin cálculos o alitiásica, ¿no? Que está relacionada más con el flujo sanguíneo que irriga la vesícula. ¿Por qué? Porque está relacionada con la isquemia vesicular, ¿ya? Y más allá de la presencia o no de cálculos, no hay mucha diferencia con respecto al cuadro clínico entre la colecistitis litiásica con la alitiásica. Después tenemos el empiema vesicular, que es básicamente la presencia de exudado que corresponde eh, a la presencia de pus, ¿no? Y en casos leves vamos a ver a la presencia de la pared vesicular, que va a estar hiperémica, ¿ya? Después tenemos a la colecistitis gangrenosa. Este sí es un caso muy grave, ¿ya? Porque vamos a encontrar al órgano, a la vesícula necrótica. Como está necrótica, puede haber perforación, ¿ya? Perforación que puede ser pequeña, puede ser grande. Y después tenemos a la colecistitis aguda enfisematosa, ¿ya? Que va a ser debido a la invasión de gérmenes que producen gas, ¿ya? Entonces, estos gérmenes, como producen gas, va a producir la presencia de aire o gases en la vesícula, ¿ya? Estos gérmenes productores de gas son principalmente los clostridios y los coliformes, ¿no? Muy bien. Esa es la colecistitis aguda, ¿no? Y la colecistitis crónica puede ser secuela de brotes de colecistitis aguda. Y esta colecistitis aguda pudo haber sido leve, pudo haber sido grave, ¿sí? En muchos casos, generalmente, la colecistitis crónica va a debutar sin antecedentes de ataques previos. Ahora, de igual forma, va a estar asociada la colecistitis crónica en más del 90% de los casos a la presencia de cálculos en la vesícula, ¿ya? Y una patogenia, o la patogenia que más, con la que más han estado de acuerdo eh, muchos doctores, ¿no? Es por la sobresaturación. O sea, la colecistitis crónica, o la patogenia más aceptada, es debido a la sobresaturación de la bilis, que va a predisponer a la presencia de inflamación crónica en la vesícula, ¿no? Ahora, lo que vamos a observar microscópicamente es la presencia de fibrosis subserosa, ¿no? Y a una mucosa infiltrada por células inflamatorias. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta cosa rosadita, que es la bilis, ¿no? Es la bilis, que se encuentra en los senos de Rokitansky-Ashchov y una pequeña evaginación, ¿no? De la mucosa. Y finalmente, ya para terminar con toda la clase, vamos a hablar del carcinoma de vesícula biliar, ¿ya? Lo que quiero que se lleven del carcinoma de vesícula biliar es que no es un cáncer común. Para empezar, no es un cáncer común, pero sí es un cáncer muy agresivo, así como el cáncer de páncreas. ¿Por qué? Casi por las mismas razones, porque no da síntomas hasta que la enfermedad ya está muy avanzada, ¿sí? Entonces, cuando ya la enfermedad tiene metástasis, cuando ya empieza a dar síntomas en otros lugares, es ahí en donde dicen, ay, algo raro está pasando en mí, voy a ir a chequearme, y lo chequean y en el TNM sale que ya tiene metástasis, que ya es un grado 3, un grado 4. Entonces, ahí ya no hay mucho que hacer, más que quitar la vesícula, pero ya hay metástasis, entonces no se hace mucho quitando la vesícula, sin embargo, se tiene que quitar la vesícula para mandarlo a análisis patológico, ¿no? O sea, lo tienen que mandar aquí, ¿no? A anatomía patológica. Ya nosotros lo revisamos y ahí damos el diagnóstico, ¿ya? Entonces, importante, factor de riesgo más importante para el desarrollo de carcinoma de vesícula biliar, presencia de cálculos, ¿ya? Es 2 veces más frecuente en mujeres que en varones y la mayoría, como ya les mencioné, se diagnostica en estadio avanzado. Hay dos patrones, ¿no? El infiltrante y el exofítico, y aquí los tenemos, ¿ya? El infiltrante es el más frecuente, ¿ya? En donde vamos a poder observar una zona poco definida de engrosamiento y una induración de la pared, es decir, la pared se vuelve dura, gruesa.
y el exofítico que crece hacia la luz, ¿ya? El infiltrante que crece para adentro, perdón, el infiltrante que, bueno, se infiltra en la pared y el exofítico que crece hacia la luz, que se manifiesta como una masa irregular que parece una coliflor y se infiltra en la pared subyacente, ¿ya? Ustedes conocen el signo característico en la radiografía del carcinoma de vesícula biliar, que como hay un engrosamiento de la pared, acá, ¿no? En el infiltrante al menos, en la radiografía vamos a poder ver la llamada y la famosísima vesícula de porcelana, ¿no? La vesícula de porcelana, en donde vamos, literalmente vamos a ver en la radiografía como una perita, ¿no? Esa perita viene a ser la vesícula y vendría a ser la pared engrosada, ¿sí? Entonces, macroscópicamente lo vamos a ver aquí al menos. Miren, este es el patrón exofítico, en donde tenemos un gran tumor, un tumor bastante grande que está en la luz de la vesícula, ¿no? Y aquí vamos a ver la presencia de células malignas con la presencia de infiltración de la pared vascular, ¿no? Entonces, hay algo, no sé si hay algo que me estoy olvidando del cáncer de vesícula biliar. Creo que ya nada más. Creo que eso sí, creo que eso, chicos. Entonces, repitiendo, el factor de riesgo más importante para desarrollar el carcinoma de vesícula biliar es la presencia de cálculos, es más frecuente en las mujeres y generalmente se diagnostican en estadios avanzados, ¿no? Y que en la radiografía se ve generalmente el signo de la vesícula de porcelana, ¿no? Muy bien, chicos, entonces aquí están los anexos. Acá también tenemos las lesiones precursoras de cáncer hepatocelular y colangiocarcinoma, por si lo quieren revisar. Y ahora vamos a ir con las preguntas de Elena, porque créanme que me he comprado un librazo así de grueso, para poder revisar con ustedes algunas preguntas en ENAM, para ganar un poco más de cancha, ¿no? O sea, si pueden resolver preguntas de ENAM, van a poder resolver su examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, son solo 5 y son súper fáciles de responder, ¿ya? Entonces, eh, esta es una pregunta del ENAM del 2010, del grupo A, ¿ya? Entonces, aquí mencionan, en cuanto a la epidemiología de la hepatitis, la que se transmite exclusivamente por vía fecal oral es, ¿no? ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene la respuesta? Porque está bien fácil. Es la hepatitis A. Es la Ujú, exactamente, chicos, ¿no? Entonces, la hepatitis A es la que se transmite exclusivamente por vía fecal oral. Ahora, recuerden que la hepatitis A, efectivamente, chicos, a ver, espérense. Acá. Vamos a marcador resaltador. Muy bien, chicos. Entonces, la respuesta correcta es hepatitis A. Tienen toda la razón ustedes, ¿ya? Acuérdense que hay dos tipos de hepatitis que se transmiten por vía fecal oral, ¿no? La hepatitis A y la hepatitis E. Acá no nos ponen la hepatitis E, así que ya es mucho más sencillo. Y que la vía fecal oral es muy común en niños, ¿ya? Entonces, la hepatitis A vamos a encontrarla más frecuentemente en los niños, ¿no? Entonces, la hepatitis C, perdón, la hepatitis B se transmite por vía sanguínea, ¿no? Por vía vertical, por vía parenteral, por relaciones sexuales. Y la C tiene casi el mismo tipo de contagio o transmisión que el virus de la hepatitis B. Y la hepatitis D entra solo y solo si tenemos hepatitis B. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta correcta es hepatitis A. Oye, ahora tenemos aquí otra pregunta del ENAM del 2004, del grupo A. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? Chicos, ¿alguien quiere participar? Esto lo acabamos de ver. Lo sé. Enfermedad biliar. Muy bien, efectivamente. Es enfermedad biliar. Acuérdense que tenemos dos tipos de pancreatitis, ¿verdad? La pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Pancreatitis aguda, lesión reversible. Pancreatitis crónica, lesión irreversible. La principal causa de pancreatitis aguda es la presencia de cálculos en la vesícula o enfermedad biliar. Y la principal causa de pancreatitis crónica es el consumo de alcohol, ¿verdad? El consumo de alcohol. Entonces, muy bien. Oye, vamos bien, chicos, vamos bien. Excelente. Tercera pregunta. Esta sí está más para pensar, pero igualmente está fácil porque ya les he dado las pistas. Dice, escolar de 6 años, presenta hace 2 días fiebre de 38,5 centígrados, hiporexia, es decir, come poco, malestar general, dolor en el hipocondrio derecho y náuseas. Se han reportado 4 casos similares en su salón, en su aula. No tiene antecedentes patológicos de importancia.
al examen activo, hemodinámicamente estable, hígado a 4 centímetros del reborde costal derecho y doloroso a la palpación. Resto del examen sin alteración. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Qué opinan, chicos? La E, hepatitis A, efectivamente. Muy bien. Es la hepatitis A. ¿Por qué? ¿Qué nos hace pensar que es hepatitis A? Primero, que es un escolar de 6 años, ¿no? Segundo, que tiene dolor en el hipocondrio derecho. Ya, les estoy marcando los datos claves porque estos tipos de preguntas siempre están focalizadas a una sola respuesta, ¿no? Entonces, tiene dolor en hipocondrio derecho, que se han reportado 4 casos en su salón. O sea, que es algo infeccioso, ¿verdad? Y que al examen tiene un hígado a 4 centímetros del reborde costal derecho. ¿Qué nos da esto? ¿Qué significa que el hígado esté a 4 centímetros del reborde costal derecho? Que tiene hepatomegalia, ¿verdad? Y además de esa hepatomegalia, es doloroso a la palpación. Entonces, con todos estos signos y síntomas, hepatitis C es muy difícil que sea en niños. Colecistitis aguda, igual. En un niño de 6 años es muy difícil que hayan cálculos en la vesícula y que por ende haya una inflamación de la vesícula. Entonces, una colecistitis aguda en un niño de 6 años es muy difícil de pensar. Hepatitis B podría ser, pero es que es un niño de 6 años, a menos que sufra lastimosamente de abuso sexual. Es muy difícil que sea hepatitis B. Eh, y si ese fuese el caso, nos darían ese dato en la pregunta. Pancreatitis no es porque la pancreatitis está muy relacionada a las dos cosas que ya vimos anteriormente, que son los cálculos en la vesícula y el consumo de alcohol. Y en un niño de 6 años eso es muy difícil. Entonces, nos queda el virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque su transmisión es fecal-oral y porque generalmente se da en niños, ¿verdad? Y tiene toda la clínica de inflamación del hígado, ¿no? 4 casos similares en su aula, además, y el hígado con la presencia de hepatomegalia, ¿no? Y dolorosa la palpación. Así que, efectivamente, la respuesta es hepatitis A. Como ven, aquí preguntan bastante de hepatitis A. También he visto preguntas de hepatitis B, pero no las he puesto porque si no se hace muy largo. Muy bien. Siguiente pregunta. Ay, la puse la siguiente. Ay, así. Ya. Siguiente pregunta. Dice, mujer de 41 años que acude a emergencia por dolor abdominal en epigastrio, tipo cólico, desde hace 3 días desencadenado por la ingesta de alimentos grasos. Tiene escalofríos y fiebre. El diagnóstico más probable es... ¿Alguno de ustedes, chicos, quisiera participar? Nada. Pancreatitis aguda. A ver, ¿alguien más tiene otra respuesta? ¿Nadie más? Chicos, ¿alguien más quiere participar? Muy bien, tenemos la opción de pancreatitis aguda, la opción de colecistitis aguda, úlcera péptica, gastritis aguda y obstrucción intestinal. Voy a marcar aquí los datos más importantes, que primero es mujer, ¿verdad? Es mujer, tiene 41 años y que acude a emergencia por dolor abdominal en epigastrio, ¿ya? Dolor abdominal en epigastrio tipo cólico hace 3 días. ¿Ya? Y además, este es un dato muy, muy importante, que es desencadenado por la ingesta de alimentos grasos. ¿Alguna vez han escuchado que cuando alguien o en su familia, ¿no? Ay, me duele sufro de la vesícula, siempre dicen los pacientes, ¿no? Ay, sufro de la vesícula. Y su comadre siempre le dice, ay, pero no habrás estado comiendo mucha grasa. Bueno, eso es cierto, ¿ya? Entonces, cualquier dolor, ya sea en epigastrio o en hipocondrio derecho, que están ahí nomás, este, asociado o desencadenado, más bien dicho, a la ingesta de alimentos grasos, además la presencia de escalofríos y fiebre, nos tiene que hacer pensar en una colecistitis aguda, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es una colecistitis aguda. ¿Por qué colecistitis además? Porque miren, la colecistitis aguda, acuérdense que es causada principalmente por la presencia de cálculos en la vesícula, ¿no? O sea, colelitiasis. Y los cálculos en la vesícula principalmente son generalmente más común en las mujeres y conforme va aumentando la edad, ¿no? Entonces aquí hay una mujer de una edad de 41 años
que es una edad mediana, pero generalmente los pacientes de 40 años ya tienen mucho cálculo en la vesícula, no sé, ya tienen clínica de cálculos en la vesícula. Entonces, todo esto en conjunto nos hace pensar en una colecistitis aguda. ¿Por qué no pancreatitis aguda? Porque la pancreatitis aguda no se desencadena por la ingesta de alimentos grasos, ¿ya? Pero sí está muy relacionado a la perdón, a la presencia de colelitiasis, ¿no? A la presencia de colelitiasis. ¿Por qué no úlcera péptica? Porque la úlcera péptica tiene otra clínica también. La úlcera péptica es un dolor crónico. Entonces aquí la mujer hubiese venido, ¿no? O te hubiesen dado el dato de que no es la primera vez que siente este tipo de dolor, ¿no? Que ya ha estado recibiendo tratamiento anteriormente para la gastritis, por ejemplo, ¿no? Acá igual lo mismo para la gastritis, ¿no? Y la obstrucción intestinal también da otro tipo de síntomas, pues la obstrucción intestinal difícilmente te da fiebre. Otra cosa que no les mencioné es que la colecistitis aguda puede evolucionar a una colangitis, ¿ya? Y acuérdense de la triada, hay una triada muy importante. ¿Alguien se acuerda del nombre de esa triada, chicos, para la colangitis? Bueno, es una triada, no me acuerdo ahorita el nombre ya, pero es una triada que consta de fiebre, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. ¿Ya? Esas tres componentes, creo que es triada de Murphy, no me acuerdo, pero es esa triada, ¿ya? Esta triada consta de dolor en el hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Y esta triada es característica de la colangitis, ¿ya? La colangitis es la infección de la vesícula. Infección, no inflamación, infección, ¿ya? Bueno, bueno, me he pasado un poquito. Ya, en este caso, como ya les digo, estoy recalcando lo más importante, es que es mujer de 45 años, dolor abdominal en el epigastrio, tipo cólico, y que se desencadena por la ingesta de alimentos grasos. Entonces, estos datos importantes nos hacen pensar que es una colecistitis aguda, ¿sí? Y ya creo que esta es la última pregunta. Varón de 60 años de edad, 2 meses de enfermedad, caracterizado por ictericia progresiva e indolora, pérdida de peso de más o menos de 10 kilos, coluria y acolia. Al examen físico presenta el signo de Courvoisier-Terrier. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Alguno de ustedes quiere participar, chicos? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿O alguien quiere decir alguna respuesta? Acuérdense que es mejor que se equivoquen aquí. Siempre participen, chicos, es bueno participar. ¿Podría ser la C, cáncer de cabeza de páncreas? ¿Ya? ¿Y qué te haría pensar en un cáncer de cabeza de páncreas? ¿Por qué pensarías en cáncer de cabeza de páncreas en el caso de este paciente? Pero me parece bien, es una posibilidad. Efectivamente, el cáncer de cabeza de páncreas aquí es una buena posibilidad. Entonces, bueno, ya alguien ha dado su opinión, que es cáncer de cabeza de páncreas. Ahora voy a yo resaltarles cuáles son los datos más importantes de este caso. Primero, que es un varón de 60 años, o sea que es una persona que ya pertenece a la tercera edad. Además, tiene 2 meses de enfermedad y en estos 2 meses de enfermedad ha bajado de peso 10 kilos. ¿Quién baja 10 kilos en 2 meses? Solo las personas con cáncer, chicos. Entonces, si ven baja de peso, o sea, si ven esas cosas, ¿ah? Una persona adulta mayor que tiene una enfermedad corta, ¿no? O sea, un tiempo de enfermedad corto, y que en ese tiempo de enfermedad corto ha bajado mucho de peso, tienen que ustedes que sospechar siempre en cáncer. Siempre, siempre, siempre en cáncer. Entonces, en estos 2 meses ha perdido el señor 10 kilos, ¿ya? Y además, como datos adicionales, este paciente presenta ictericia progresiva e indolora, ¿ya? Ictericia progresiva e indolora. Además, otras manifestaciones de ictericia son la coluria y la acolia, ¿no? La coluria, que viene a ser la orina más oscura, ¿no? Y la acolia, que viene a ser la presencia de heces claras. Y estas dos son manifestaciones de ictericia, ¿no? De aumento de la bilirrubina. Entonces, acá dice que al examen físico presenta el signo de Courvoisier-Terrier, que este dato es muy importante. Entonces, con estos datos ya tienen que hacer el diagnóstico. Entonces, ¿por qué el paciente tendría ictericia?
porque algo está, o sea, acuérdense que hay tipos de ictericia, ¿no? Ictericia prehepática, hepática y poshepática. En este caso, estaríamos pensando en una poshepática. ¿Por qué? Porque tiene signo de Courvoisier-Terrier. ¿Y por qué? Porque tiene coluria y acolia. Eso quiere decir que hay una hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Una hiperbilirrubinemia directa. Y generalmente la hiperbilirrubinemia directa se encuentra cuando la lesión es o en el hígado, como en el caso de las hepatitis, o después del hígado, que puede ser por obstrucción del conducto cístico, que puede ser por obstrucción del conducto colédoco, ¿sí? Entonces, para empezar eso. Entonces, o puede ser una obstrucción de la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, aquí tenemos el signo de Courvoisier-Terrier. El signo de Courvoisier-Terrier consiste en la palpación de la vesícula, y la vesícula se palpa dura, y al palpar la vesícula no duele, y esto asociado a la presencia de ictericia progresiva e indolora. Ese es el signo de Courvoisier-Terrier. Y acuérdense lo que les mencioné antes, ¿ya? El signo de Courvoisier-Terrier es bastante relacionado al cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Entonces, con estos datos, primero que ya sospechamos con varón de 60 años, 2 meses y pérdida de peso en 10 kilos, ya sospechamos en algún cáncer, ¿no? Entonces, tenemos la opción de cáncer de duodeno, cáncer de colédoco proximal y cáncer de cabeza de páncreas. Pero, ¿qué es lo que nos dirige específicamente a cáncer de cabeza de páncreas? Ictericia, coluria, acolia y signo de Courvoisier-Terrier. Entonces, efectivamente, la respuesta es cáncer de cabeza de páncreas, ¿sí? Cualquier... Ay, chicos, es que necesito prepararlos para el internado también, ¿ya? Porque si bien yo no estoy en el internado cuando ustedes vayan a dar algo, una opinión, esta opinión siempre tiene que ser sustentada, ¿sí? O sea, no es solamente decir, ah, no, yo creo que el paciente tiene esto. El doctor te va a machacar si no le dices por qué, cuáles son tus razones. Entonces, cualquier respuesta que ustedes vayan a dar, en el examen no es necesario que sustente, pues, porque solamente es marcar. Pero si yo les pido también que, que puedan sustentarme la respuesta, no es por ser espesa o por ser mala, sino porque quiero que ustedes aprendan a sustentar sus respuestas. Dime, María Paz. Una consultita, por ejemplo, con lo que tú ya has mencionado, también, por ejemplo, la coluria y la coria está relacionado al colédoco. Lo que pasa es que yo estaba entre el cáncer de colédoco y la cabeza de páncreas, pero ahí el signo de Courvoisier, ahí como que no estaba muy segura cuál de los dos se desencadenaba. No, Pero está también bien. entonces, coluria y acoria está relacionado a cáncer de colédoco. El cáncer de colédoco generalmente va a causar estenosis del colédoco y sí tienes razón, o sea, la ictericia puede ser poshepática, o sea, tanto el ampuloma, que es un tumor, no es un cáncer, es un tumor que puede ser maligno, puede ser benigno, que obstruye la ámpula de el páncreas, o sea, el ampuloma también nos puede causar coluria, también nos puede causar ictericia, acolia. El cáncer de colédoco proximal también nos puede causar coluria, acolia, ictericia. Tienes toda la razón del mundo, de verdad. Pero aquí lo que nos da el diagnóstico principalmente es el signo de Courvoisier-Terrier, ¿ya? El signo de, o sea, cuando ves tú el signo de Courvoisier-Terrier, que es la palpación de la vesícula, y esta palpación, o sea, la palpas dura, primero, la palpas dura. Segundo, al palparla no duele la vesícula. Tercero, está asociado a ictericia. Ese es el signo de Courvoisier-Terrier. Y eso es indicativo de cáncer de cabeza de páncreas. Entonces, hay cosas específicas que se tienen que saber para hacer el diagnóstico. Bien me decía un doctor realmente, el médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca. Mientras más sepas, tu, tu diagnóstico o tus diagnósticos diferenciales van a ser mucho más amplios y vas a poder tener mejor, o sea, vas a poder diagnosticar básicamente enfermedades raras sabiendo muchas cosas. Entonces, ¿quiénes hacen los diagnósticos de enfermedades raras? Los que saben y los que conocen y los que han estudiado muchísimo, ¿no? Nosotros todavía estamos en pregrado, así que teóricamente estamos aprendiendo todavía y está bien equivocarse. Lo importante es seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ahora, si no conocían el signo de Courvoisier-Terrier, ahora lo conocen. Es más, esta ha sido como acá mencionan, pregunta de NAM del 2007. Entonces, si no conocían el signo de Courvoisier-Terrier, ahora lo conocen. Y es más, este signo yo lo aprendí no en semiología, o sea, posiblemente sí lo aprendí en semiología porque mi doctor era un capo.
Pero este signo, Courvoisier-Terrier, lo aprendí en cirugía. Así que si no lo conocían, no los puedo culpar tampoco. Porque es más, yo hasta hace poco no me acordaba de este signo. Entonces, es importante que conozcan para que puedan dar un buen diagnóstico. Entonces, signo de Courvoisier-Terrier es igual a cáncer de cabeza de páncreas, ¿sí? Pero está bien tu aporte, María Paz. Podía ser cáncer de colédoco, también podía ser ampuloma por la presencia de ictericia y coluria. Así me gusta, chicos, que razonen, que intenten interpretar el caso clínico. Me parece excelente. Y bueno, para eso van a servir las preguntas de NAM, ¿no? Para practicar entre nosotros. Muy bien. Ahora sí, ¿alguna duda o pregunta, chicos, de todo el tema? Porque si no, vamos a pasar a la sección de... y vamos a poner Vamos a pasar a la sección del post-test. Ah, no les he dado los datazos. O sea, no les he dicho que tienen que estudiar para el examen. Ya, para el examen estudian hepatitis. ¿Ya? Hepatitis B sobre todo. ¿Por qué? Porque la hepatitis B va muy relacionada a carcinoma hepatocelular, que también puede venirles. Les puede venir también la hepatopatía alcohólica. Como ya les mencioné, los cuerpos de Mayor y Denk fueron pregunta de examen anteriormente. Por acá. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra aquí microscópicamente en la esteatosis hepática no alcohólica y en la esteatosis hepática alcohólica? En el caso de páncreas, ha venido bastante de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, así que lean. En pancreatitis aguda ha venido cuál es la fisiopatología, es decir, la lesión de las células acinares. También ha venido qué es lo correcto con respecto a la pancreatitis aguda, y lo correcto es que es una lesión reversible del parénquima pancreático. Y en la pancreatitis crónica han preguntado también en qué consta la pancreatitis crónica, que es básicamente la destrucción irreversible del parénquima. También ha venido de cáncer de páncreas, es decir, cuál es el tipo de cáncer más frecuente de páncreas y en qué lugar se ubica. Más frecuente, adenocarcinoma ductal, ubicación más frecuente, cabeza. Y de la vesícula, generalmente preguntan de colelitiasis, de colecistitis aguda, no de crónica, pero de colecistitis aguda preguntan. Y no preguntan mucho de carcinoma de vesícula biliar, pero igualmente les sugiero que puedan darle una leída. Este cuadro, apréndanse, ¿ya? Y bueno, chicos, esos son los datazos, esas son las fijas para su examen de este tema. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado el día de hoy, así que les voy a pasar por aquí el post-test. Uy, ¿qué pasa? A ver, un ratito. Muy bien, acá está el post-test. A ver. Muy bien, chicos, aquí les estoy mandando el post-test. Perdonen mi voz y perdón por estar tosiendo cada rato, pero es que de verdad estoy bien enferma. Y está, chicos. Aquí está el post-test. Entonces, básicamente, con la clase que hemos dado hoy día, se responden todas las preguntas. Posiblemente en esta semana, chicos, hagamos 2 sesiones, es decir, he visto que alguien me propuso viernes para hacer una recuperación y el sábado hacer nuestra clase, para poder ponernos al día. Así que voy a intentar, porque me siento un poco mal, pero ya. Entonces, nos vemos, chicos, en el transcurso de esta semana. Que tengan un buen fin de semana, al menos lo que queda, descansen un rato, estudien. Y nos vemos, chicos, en el lapso de esta semana. Ya, cuídense, chicos.